siempre dispuestos a ofrecerle la verdad a la ciudadanía. Y qué bueno que usted mencione esos términos de ofrecerle la verdad, abogada, porque se hablan muchas cosas, ¿no? En el tema de la ministra, como por ejemplo se habla acerca de la omisión de su accionar con el tema de la irrupción en la embajada de México en el Ecuador. Se habla de las muertes violentas, la inseguridad, entre muchas cosas que dicen como para llevarla a un juicio político. A su criterio, la ministra no ha hecho un trabajo a la altura de su cargo para la situación que vive el país, abogada. Mire, desde un punto de vista muy técnico y muy legal, nosotros podemos observar, al menos yo lo he observado, en el juicio político, tres puntos Ujú. exactamente de los cuales me voy a referir. El primer punto es que los interpelantes nunca presentaron testimonios, Ya. no presentaron un solo testigo en relación a los hechos que ellos acusan a la ministra. Nadie se presentó a dar testimonio sobre lo cual ellos supuestamente la están, no supuestamente, que de las acciones que supuestamente ella ha realizado. O sea, es un En juicio segundo sin lugar, en denunciante. derecho, ajá. En segundo lugar, en derecho, la prueba testimonial siempre va adjunta a la prueba documental. Y la única prueba documental que hay, en realidad, son unos links de unas entrevistas que inclusive hasta para usted poder establecer que esa prueba es válida, debe de estar con las características pertinentes para que se pueda hacer valedera, entre Ujú. otros casos de que un perito efectivamente haya realizado su trabajo y la prueba esté materializada en correcta, en legal y debida forma. En tercer lugar, el derecho a la defensa lo está establecido en nuestra Constitución de la República y uno de los principales ejes de este derecho a la defensa es el debido proceso. Entonces, si en el debido proceso algo falla, en este caso para mí hay una falla dentro de la prueba, entonces no hay forma de poder sostener ese juicio político. Para referirme al hecho de la embajada, Ujú. ya lo he dicho en ocasiones anteriores, inclusive antes de que la comisión fiscalizadora decidiera sacar ese punto del informe, porque en realidad ese asunto ya se está viendo de manera internacional Claro. e inclusive hubo un llamado de atención para México de que ellos deben de cumplir también con la normativa internacional para poder acoger en asilo a las personas. Entonces, si el juicio político versa sobre un incumplimiento de funciones, no existe como tal. El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo solamente se derogó en el sentido del procedimiento, más no en las atribuciones y deberes que tienen los ministros. Los ministros están subordinados jerárquicamente al presidente. El presidente de la República, él en su momento siempre ha dicho que saca la cara, Ujú. él establece las órdenes y dice, sí, yo ordené tal cosa y el ministro lo que hizo fue cumplir mi orden. Y eso lo dice la ley. La ley dice que Claro. como está subordinada jerárquicamente al presidente, ella cumple sus órdenes. Otro de los puntos que establecía el juicio político es que supuestamente es responsable de que cierta persona privada de la libertad se haya fugado. Señores, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que estar claros de que las instituciones tienen su estatuto orgánico. Cada institución, en base al estatuto orgánico, le da la atribución y la competencia a los funcionarios según el cargo de lo que le corresponde hacer. A los ministros no les corresponde vigilar que no se fuguen los PPL. Eso le corresponde a la SNAI, Claro, para eso ¿ya? ese es el trabajo de ellos, Que es pues. una institución Claro. adscrita, así es, al ministerio, efectivamente, pero no son atribuciones de la ministra. Si Así no, es. imagínense, tuviéramos enjuiciados, en juicio político, a 10 ministros, porque en cada etapa de un ministerio ha habido una fuga. O Así es. sea, No tiene eso no sentido, es, ¿no? no es válido. Ujú. Claro. Claro, efectivamente, abogada. Pero, ¿qué opinión usted le merece el hecho de que, a pesar de lo que usted ha expuesto, hay algunos asambleístas precisamente dentro de esta comisión que mencionan que esto no tiene nada que ver con términos legales, hablándolo jurídicamente, sino que la asamblea es como si fuera otro mundo. Aquí no hay, haciendo referencia al tema de los denunciantes ausentes, ellos hacen una comparación de que esto no tiene nada que ver como lo que pasaría dentro de un juicio civil a lo que pasa a un juicio dentro de la Asamblea Nacional. Por eso manejan las leyes a su antojo. Desde ahí ya hay un ambiente viciado para realizar este juicio político, abogada. Están equivocados.
La misma Constitución de la República del Ecuador dice que no solamente es un deber del Estado, Ujú. es el más alto deber del Estado respetar los derechos consagrados en la Constitución de la República. Y un juicio, sea un juicio político, o sea, en términos judiciales, tiene un procedimiento. Los juicios políticos tienen su procedimiento porque existe un instructivo, Ujú. existe un reglamento para poder establecer cuáles son los pasos a paso de un juicio político, inclusive para presentar las pruebas, inclusive para que la comisión pueda dar paso o no al informe. De hecho, no dieron paso al informe. ¿Por qué? Porque no hay el debido sustento para ese informe. Ahora, los asambleístas, yo no le puedo negar que no todos son abogados y no es necesario que todos sean abogados para ser asambleístas. Claro. Es importante que tengan una experiencia de vida y esa experiencia de vida la utilicen para darle soluciones al país, para legislar y dar un resultado respecto al proyecto de trabajo que han presentado al momento de que estaban en campaña Ujú. y le ofrecieron a la ciudadanía algo, no para establecer juicios políticos o solo mantenerse en la línea de juicios políticos, y menos aún si no están sustentados de manera técnica legal. Ellos tienen sus asesores. Los asambleístas tienen sus asesores y tienen la obligación de estar informados. El problema no es no saber, el problema es no informarse. Ahora, si vamos a una cuestión de conciencia, ellos de manera ética y de manera moral deberían establecer si saben o no de qué están hablando y cuál es el procedimiento que se debe seguir para el juicio político, y no decidir en base de afinidades, sino decidir en base a lo que establece la estructura política en relación al reglamento para poder decidir si efectivamente se cumple o no se cumplen las condiciones para poder hacer este juicio político. Y si no se cumplen y no saben o no quieren, entonces absténganse de votar, porque si no sabe qué hacer, es mejor no hacer nada. Pero si tiene asesores que son amigos y no gente técnica, competente, que le explique cuál es la gravedad del asunto y cuál es la motivación que debe tener para dar una respuesta al país, entonces mejor absténgase. Abogada, ¿qué pasaría de pronto si atropellando todos estos procesos, como se ha visto generalmente algún bloque en la Asamblea Nacional que está acostumbrado a hacerlo, eh, deciden finalmente aplicar el juicio político de la ministra, por ende lleva a la destitución de la misma? ¿Qué le pasaría a nuestro país en torno al tema de la seguridad, ya que sabemos que ella está a la cabeza de este plan de devolverle la paz a los ecuatorianos? ¿Cuáles son las consecuencias para que los peninsulares que están escuchando a esta hora la radio, los ecuatorianos que nos escuchan a través de la señal de Facebook y en FM, también puedan reflexionar del trabajo de los asambleístas y de ciertos bloques para quienes están legislando, abogada? Así es, los asambleístas están sentados ahí porque representan a las personas que han votado por ellos y que quieren soluciones, Así es. que ellos en base a lo que han indicado y prometido se cumpla y den las soluciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, en realidad los ecuatorianos deben de estar conscientes los resultados pequeños. No se puede esperar grandes resultados en tan poco tiempo. Sin embargo, sí deben de fijarse en los resultados pequeños que han sido efectivos hasta el momento. La ministra Palencia es la única que ha logrado que la policía y los militares puedan trabajar juntos de forma legal. No había esa conjunción antes y ella lo pudo hacer, y por eso es que tenemos a nuestros militares al fin pudiendo cumplir con su labor en las calles, que ellos estaban deseosos de hacerlo. Ellos están para poner el orden igual que la policía, y la policía necesitaba ese apoyo, y la ministra Palencia fue la única que le dio una guía, un camino, un resultado a que eso se haga efectivo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes, la ciudadanía tiene que ser consciente de que los grandes resultados se basan en pequeños resultados sumados y que siempre la línea de trabajo debe de continuar. Nosotros estamos próximos a votaciones. Ellos tienen que fijarse qué asambleísta ha cumplido con su palabra. Tienen que cumplir con su palabra y con el trabajo prometido. Porque si nosotros como ciudadanía sabemos que un asambleísta al cual le dimos el voto no nos ha cumplido con lo que ha prometido, entonces, señores, no vuelvan a darle el voto a las personas que no cumplen con su palabra. Tienen que ser éticos, tienen que ser objetivos, tienen que ser legales, porque eso establece la Constitución y ese es el más alto deber de un asambleísta, cumplir con lo que dicta la norma.
Y haciendo una comparación, precisamente viene a mi memoria, ahora que le acusan a la ministra de todo, ¿no? De que si se escapa un reo es culpa de la ministra, de que si hay un robo de una cartera en el mercado es culpa de la ministra. Yo recuerdo, por ejemplo, el 30S, donde los policías se sublevaron, donde se hablaba del golpe de Estado. ¿Por qué los mismos bloques de asambleístas no llamaron a un juicio político, por ejemplo, al ministro Serrano, que era en su entonces ministro del Interior? Pero acá sí se le acusa de todo a la ministra abogada. Porque no hay el carácter técnico legal para hacer ese juicio. Ujú. Están dejándose llevar por las afinidades y los romanticismos, en algunos casos, y los intereses personales, en otros casos, para poder forzar un juicio político que no tiene sentido. De los 3 puntos, uno ya se les cayó en el ámbito internacional y los otros 2 no tienen asidero legal. Entonces, si vamos a continuar estableciendo o dando a entender de que las decisiones de la Asamblea se dan por ideas románticas y por idealizaciones de personajes, afinidades, amistades, que no está mal. El ser humano está bien que se interrelacione, que tenga amistades, pero eso se utiliza para bien. La política debe de ser el canal para ofrecerle soluciones al país, no para armar la trinca. La política debe de ser la única manera en donde se refleje el trabajo honesto de todos los que constituyen el aparato estatal, porque para eso fue creada. No puede seguir continuándose tratando de ver qué es lo que más a favor o en contra de una sola persona puede favorecer los intereses de alguien más, sino que cuáles son los intereses que deben de favorecerse para el país. Para el país debe de empezar a pensar en conjunto y para la voluntad de los votantes y no para los intereses personales. Adicional a eso, por lo que tengo entendido, lo que he estado sondeando en las redes sociales y en los medios de comunicación, hasta el momento no tendrían los votos suficientes dentro de la Asamblea Nacional para conseguir la destitución o la censura, en este caso de la ministra Mónica Palencia, según lo que he estado leyendo en las últimas publicaciones. ¿Para qué seguir en un caso, primero, que no tiene pies ni cabeza, y segundo, que no tiene ni los votos suficientes, abogada? Es perder el tiempo para, en vez de aprovecharlo en cosas mucho más relevantes, abogada. Eso es lo que el país no tiene, tiempo. Nosotros estamos atrasados con más de 40 años en relación a otros países y ellos siguen perdiendo el tiempo en juicios políticos que no tienen sentido en vez de sentarse a legislar y hacer las leyes que merecemos y que necesitamos los ecuatorianos para salir adelante. Muy bien, entonces, abogada, ahora que estamos en este ambiente electoral, ¿qué mensaje se le puede decir a la ciudadanía al observar escenarios de algunos asambleístas que, más allá de sentarse a exponer ideas, de proponer ideas dentro de este juicio político, se han visto también escenas de asambleístas que faltan el respeto, que gritan, que alzan la voz, que quieren hacer callar y que quieren atropellar incluso los procesos ya establecidos para seguir un juicio político? ¿Qué opinión se le puede dejar a la ciudadanía para que reflexione para las próximas elecciones? Porque muchos de ellos seguramente estarán en la papeleta. Que ellos deben de pensar qué personaje ha establecido un papel ejecutivo dentro de la Asamblea y no bajo presiones ni apasionamientos de querer expresar opiniones. Las opiniones no son inválidas, son válidas, pero siempre y cuando sean a favor de ejercer la voluntad política de poder dar una solución al pueblo, de poder dar un buen ejemplo a los jóvenes, que se manejen de manera ética, moral, que la moral esté sobre la mesa. Y ojo, con esta reflexión concluyo, con la misma vara que mides serás medido. Entonces, los asambleístas tienen que ver que ellos se atreven a acusar de incumplimiento de funciones a una persona y ellos están cumpliendo con sus funciones. Cuidado, tienen que hacer las respuestas y dar los resultados que la ciudadanía está solicitando a nivel legislativo y tienen también que ejercer esas respuestas y darlas de manera ética y de manera moral para darles el buen ejemplo a la juventud que viene detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias y excelente reflexión de la abogada
Karina Márquez. Ella es una experta en el manejo de conflictos legales y analista político, quien con ella hasta ahora analizamos acerca de este juicio político que se le lleva a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de sus pensamientos a través del conocimiento jurídico de la situación que vive el país definitivamente. Son las 8:57, amigos, y antes de irnos a la pausa, queremos anunciarles que vamos a tener en pocos instantes ya un reporte de las últimas novedades que han pasado acá en la provincia de Santa Elena.